Buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Vicky Ríos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes y compartirles de la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema muy recurrente, muy necesario para nuestra vida y es la oración. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Todavía Dios nos habla hoy en día? ¿Todavía Dios nos habla? ¿Puedes escuchar la voz de Dios? Porque a veces confundimos, oramos, platicamos, pero no tenemos una respuesta. Ahí en Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les dará a recordar todo lo que les he dicho. Dios, en su sabiduría, diseñó todo de forma para que las verdades del reino no pudieran ser plenamente entendidas sin la asistencia divina, que normalmente se encuentran escondidas. Es en la oración donde Dios nos comparte sus secretos. Jesús dijo, ahí en Lucas 8:10, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. ¿A quiénes? A nosotros como hijos e hijas de Dios. Así les contestó. Pero a los demás se les hablaba por medio de parábolas, para que, aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Los secretos del reino no pueden ser comprendidos por la inteligencia humana o solo por la educación. Por muchos títulos vamos a entender la palabra de Dios. No es así. Estas cosas son reveladas únicamente por Dios. Para los que buscan continuamente y de una forma perseverante la comunión íntima con Dios. Esto es en la oración. Hay dos formas principales como Dios nos habla. Por medio de la palabra escrita y por medio de la oración. ¿Te has preguntado alguna vez qué es orar? Quizás todos sepan qué es orar, pero quizás ahorita obtengamos una forma más fresca, aún aquellos que llevamos tanto tiempo en el caminar con Dios, que a veces no encontramos ese punto que diga, Dios me está hablando, o quizás nada más estamos esperando una palabra profética, que lo aceptamos, pero quiero que sepan que Dios nos habla todos los días. Todos los días Dios nos habla. Les pregunto, ¿qué es orar? Orar es platicar con Dios. Y la forma primera y final y autorizada para escuchar a Dios es la Biblia. Y la oración es la forma como respondemos a lo que Dios nos dice. La Biblia nos instruye cómo debemos orar nosotros mismos. No solo para resistir al diablo con palabras audibles, o sea, reprendiendo, pero se nos instruye a orar. Ahí en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchas personas piensan erróneamente que la oración
es que simplemente nosotros estemos hablando con Dios. Y esto es verdad. Orar es hablar con Dios, es platicar con Dios, pero esta es parte de la verdad nada más. Es una parte, el platicar nosotros con Dios es una parte de la verdad. La oración debe ser una conversación bidireccional. Esto es de dos vías. Yo hablo y Dios escucha. Dios habla y yo escucho. Esto es entre Dios y nosotros. Esto es una conversación. ¿Cada cuándo debemos tener la conversación con Dios? Es todos los días y a veces en cada momento. Cuando tú estás trabajando, cuando estás haciendo algo o cuando estás en la noche o en la mañana, no sé tus tiempos en que tú hablas con Dios, pero Dios, debes hablar con Dios diariamente y a cada momento. Y fíjese, no solamente hablamos con Dios, sino que también escuchamos de Dios. Él siempre tiene algo que decirnos, como qué decisiones debemos tomar en todas las encrucijadas que se nos presentan. Día a día, Él nos da a conocer el propósito por el cual estamos viviendo ese día. Porque déjeme decirle, cada día que vivimos, estamos estrenando una nueva misericordia con Dios. Por algo Dios nos dejó vivir este día. Entonces, Dios te da a conocer cada propósito, cada día, el propósito por el cual estás viviendo. Dios nos llena de su paz. Dios nos da consuelo. Él nos esconde del mal. Más en estos tiempos que estamos pasando esta pandemia. Ahí en Proverbios 22:3 dice que el avisado, ¿qué es el avisado? El advertido. El advertido ve el mal y se esconde. ¿Quién es el que nos advierte de los peligros que pudiéramos tener? Los peligros que pudiera haber en tu familia, los peligros que pudiera haber en tu iglesia, pues solamente Él. Y ahí en ese mismo pasaje sigue diciendo, mas los simples, ¿quiénes son los simples? Son los que caminan sin cordura, que no disciernen lo que se mueve en su ambiente. Pasan y reciben el daño. Pero ¿cómo seremos gente avisada? ¿Cómo seremos gente advertida? Solamente con una relación constante y continua con Él. Solamente escuchando su voz. Pablo nos dice que debemos orar continuamente. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Y esto incluye cuando leemos las Escrituras. Mientras meditamos en las Escrituras, debemos tener una conversación en oración con el Señor por medio de su Espíritu. Y podemos preguntarle, cuando estamos en esa situación, ¿qué es lo que quieres decirme hoy? ¿Qué quieres decirme hoy, Señor? ¿Qué me vas a decir hoy? ¿Qué significa esto que estoy leyendo ahora? Puedes preguntarle. Él es tu Padre. Y también puedes preguntarle, ¿cómo aplica esto que estoy leyendo en mi vida? Y créelo, Él te va a responder. Porque estamos esperando. Yo hablo y Él
me contesta. Dice que el Espíritu de Dios interactúa con nuestro espíritu. Recuerden que nosotros estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el Espíritu Santo interactúa con nuestro espíritu hablándonos y luego respondemos. Eso es la oración. Eso es la oración. Eso es hablar con Dios. Cuando estamos interactuando, cuando Él nos responde, cuando dejamos ese momento quieto para que Él nos conteste. Llevamos nuestras necesidades y déjeme decirle que comúnmente cuando vamos con el Señor, vamos a leerle una lista de todas nuestras necesidades. Te pido esto y no se te olvide esto y esto y esto. Y toda una lista de necesidades. Como comúnmente diríamos, pues llevo la lista al súper y empiezo esto y esto es lo que necesito, ¿verdad? O podemos decir a veces que no sabemos qué decirle. Pues no oro porque no sé qué decirle. Hay una hermanita en mi iglesia. Nosotros, mi esposo y yo, pastoreamos hace 43 años una iglesia. Y bueno, hemos visto de todo. Y hace unas pocas semanas, una hermanita me dice, pastora, yo oro todos los días, pero ya no sé cómo decir, qué palabras decir, porque siempre oro lo mismo. Entonces yo me acordé que en la Biblia nos enseña cómo orar. Y quizás tú pensarás en el Padre Nuestro, que es la forma más perfecta y más correcta. Cómo dirigirnos a Dios, cómo hablar con nuestro Padre, cómo comenzar con nuestro Padre. Pero también me doy cuenta que ahí en los salmos, hay muchos salmos conversacionales que nos enseñan a interactuar y a dialogar con Dios. ¿Por qué? Porque hay tanta semejanza de lo que está escrito a lo que estamos pasando en nuestras vidas. Lo que estamos pasando en nosotros mismos, en nuestra familia, en la iglesia, en la convivencia con el trabajo. La Biblia es un libro que nos lee. Déjeme decirle algunos ejemplos de salmos conversacionales y quiero que sepa que va a encontrar no solamente en los salmos, sino en muchos pasajes donde el hombre conversaba con Dios y Dios le respondía. Ahí en el Salmo 4, en el Salmo 5, en el Salmo 7, 9, etcétera, y muchos más. Pero Dios siempre, a través de su Espíritu, está con nosotros, corrigiéndonos, enseñándonos, aconsejándonos, recordándonos, advirtiéndonos del peligro, reprendiéndonos, dándonos guía y también consolando. La oración es la actividad más vivificante que puedas imaginar. Eso es vital para nuestra vida. Realmente lo es. La oración cambia de algo que soportamos. Oh, tengo que orar. O que la oración se convierta en algo que anhelemos como el agua y el aire. La oración se mezcla en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos en nuestra vida. Si usted hace a un lado la oración, nos vamos a secar y nos vamos a morir. Y eso tenemos que tenerlo en nuestra vida. Pero no solo la oración da vida, sino que la oración altera tu vida. Y no la va a alterar para mal,
sino que te va a dar una nueva vitalidad, una nueva alegría. O sea, haz de cuenta que en la oración Dios te da vitaminas, te da fuerza, te da fortaleza. Sabes cómo enfrentar las situaciones que se presenten. En la oración es donde Dios nos revela lo que el diablo está haciendo en nuestras vidas personales y en nuestro ministerio. Y mientras oramos de acuerdo con la voluntad del Padre, con la autoridad que Dios nos dio, que Jesús nos dio y que el Espíritu nos da poder, ahí comienzan a desatarse poderosas fuerzas contra nuestro adversario. Esto puede suceder de muchas maneras. Esto lo podemos hacer nosotros, ¿cómo? Utilizando la palabra para reprender por el Espíritu, dirigida para detener a los demonios. Otra manera puede ser realizado por nosotros al llevar a cabo acciones específicas dirigidas por el Espíritu. Podría ser que la ayuda angelical que necesitamos es enviada por el Padre. Les recuerdo ahí en Daniel capítulo 3, versos del 9 al 11. Puede ser que el Espíritu Santo intervenga para influir sobre las circunstancias. Pero no importa cómo. La oración es la razón de todo, de toda nuestra existencia. Si tú tienes esa comunión íntima con Dios, Dios te va a revelar sus secretos. Él nos hace sus amigos y de veras vamos a tener una vida plena, llena, una vida abundante como lo ha prometido. ¿Por qué? Porque tú estarás platicando continuamente, íntimamente con tu Creador. Te animo a que vivas esta vida de oración en comunión con Dios. Dios te bendiga y te guarde, y me dio mucho gusto compartirles esta enseñanza. Espero que vivan una vida en victoria y en abundancia. Dios los bendiga.